terror psíquico cuando recuerdan a aquella mujer de belleza maligna y seductora de la antigua Atlántida, aquella reina Catebet, la de los tristes destinos, quien gobernó soberana en los estados del sur del continente sumergido y en la poderosa ciudad de las Puertas de Oro. Realmente no existe en la historia de Borgias y Médicis perversidad semejante. Esa belleza maligna cautivaba con su nigromancia, seducía con sus encantos a príncipes y reyes, fascinaba con sus embelezos y muchas doncellas y niños fueron inmolados en su nombre a las tenebrosas entidades de los mundos internos. 8. La medicina sacerdotal atlante descubrió por aquellos tiempos lo que hoy podemos llamar científicamente la apoterapia humana, es decir, la aplicación a los enfermos y caducos, de los jugos glandulares de pituitrina, tiroidina, adrenalina, etc. Esos sacerdotes médicos no solo utilizaban la química de dichas glándulas endocrinas, hormonas, jugos, sino también la hiperquímica de tales glándulas, los fluidos psíquicos vitales de los chakras o centros magnéticos del organismo humano, íntimamente relacionados con tales centros endocrinos. Las víctimas de la inmolación después de ser retiradas de las piedras de sacrificio, eran llevadas a ciertas cámaras secretas donde los sacerdotes médicos extraían de tales cadáveres las preciosas glándulas endocrinas, tan necesarias para conservar el cuerpo de la reina fatal con todo el encanto y la belleza de una juventud que soportó el peso de muchos siglos. Lo más espantoso de todo era aquel momento en que los sacerdotes, después de extraer secretamente las glándulas del cadáver, lo arrojaban a las fanáticas muchedumbres envilecidas que sedientas se lo devoraban. Así esos pueblos se volvieron antropófagos. Reflexionando bien sobre todas estas cosas, nos espantamos, nos horrorizamos, mas todas estas barbaries se quedan pequeñas, parecen hasta ridículas cuando las comparamos con las atrocidades de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial, con la monstruosa explosión de la bomba atómica en las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Todas las barbaridades de la Atlántida resultan insignificantes ante las cámaras de gas donde millones de mujeres, niños y ancianos, despojados de sus vestiduras murieron en la más espantosa desesperación. Nos horrorizamos de la bestialidad atlante, pero millones de veces peor fueron los bombardeos sobre la martirizada Londres, campos de concentración, fusilamientos, ahorcados, ciudades destruidas por las criminales bombas, enfermedades, hambre y desesperación. Nunca en la historia de los siglos hubo perversidad más grande que la de esta raza aria caduca y degenerada, y para colmo de males ahora ha levantado la Torre de Babel con el propósito de conquistar el espacio infinito. Si aquello que es lo divinal no interviniera en eso de la conquista del espacio, antes de poco las hordas terrícolas asaltarían a Marte, Venus, Mercurio, etc. Y entonces se repetirían en esos mundos habitados todos los crímenes de un Hernán Cortés en México o de un Pizarro en el Perú. Si eso que no tiene nombre, si eso que es lo real, lo divinal, no interviniera ahora, se convertiría en cómplice del delito. En el mundo de los absurdos, no hay cosa más absurda que suponer, siquiera por un momento, a esa mujer vestida de púrpura y escarlata de que nos habla el Apocalipsis, a esa gran ramera humana cuyo número es 666, conquistando otros mundos habitados con sus famosos cohetes y coronada reina y señora del espacio infinito. La nueva catástrofe que acabará con la raza aria, es totalmente justa y absolutamente indispensable. Capítulo 4. Peligrosos síntomas. Eminentes hombres de ciencia de la famosa Universidad de Columbia, han echado a volar por el mundo la noticia de que existe una monstruosa grieta en el fondo de los mares, resultante fatal de las diversas conmociones telúricas de los últimos años. Los hombres de ciencia calculan que dicha grieta tiene por lo menos 90.000 kilómetros de largo, con una anchura media de 40 y una profundidad promedio de 2,5. 9. Nosotros tuvimos noticia de que, un anciano lama tibetano, antes de morir informó a cierto caballero sobre tal grieta. No hay duda de que los lamas no ignoran esto. Las informaciones científicas dicen que la citada grieta va desde el Atlántico hasta el Índico y desde el Antártico hasta el Ártico. Bordea el continente americano, así como el asiático, quedando en el centro del espantoso anillo de fallas submarinas, todo el océano Pacífico.
Las últimas investigaciones realizadas por los científicos han venido a demostrar que el agrietamiento sale de la Antártida y sigue hasta muy cerca del Cabo de Hornos, bifurcándose luego en dos ramales principales, uno que se dirige hacia el oriente y otro hacia el occidente. Se nos informa que el ramal del Pacífico sigue una trayectoria muy sinuosa casi costeando el continente americano, de manera que va pasando por Chile, Perú, Ecuador, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Oaxaca y Guerrero, en México, Golfo de California, Seattle, Estados Unidos, Vancouver, en Canadá y Alaska. Se nos informa que en Alaska dicho ramal se quiebra para continuar su curso a lo largo de las islas Aleutianas y un ramal que parece atravesar todo Alaska, pues los temblores de tierra en Fairbanks, situada en todo el centro de la península, han sido muy fuertes como el que ocurrió en el mes de marzo de 1964. El ramal ha sido demostrado, verificado y comprobado hasta la saciedad. El famoso ramal de las islas Aleutianas va hasta Tokio, Japón, tocando peligrosamente las islas Sapporo, Hokkaido, Oahu, Oahu, Kauai y Loa y algunas otras. Un sabio autor dice que del Japón parece que parten ciertos ramales secundarios que se dirigen hacia Hawái. No cabe duda alguna de que el principal agrietamiento se orienta hacia Filipinas y Nueva Zelanda, de donde luego regresa a su punto de partida situado en la Antártida, cerrando así un círculo mágico tremendamente peligroso. Agrietamiento del Atlántico. Los hombres de ciencia dicen que el agrietamiento del Atlántico parece tener su origen en el mar de Noruega. En su recorrido bastante enigmático pasa frente a España, Portugal y parte de África, para terminar muy aproximadamente en la Guinea Portuguesa. Ramal del Oriente. No hay duda de que la grieta que viaja hacia el mundo oriental nace en la Antártida misteriosa y pasa frente al Cabo de Buena Esperanza, Madagascar y Mar de Arabia para terminar en algún desconocido lugar del Océano Índico. A todas luces resulta claro que la grieta más peligrosa y que inevitablemente llegará a producir un tremendo cataclismo, se encuentra en el Océano Pacífico. Las noticias dadas constantemente por la prensa han venido a demostrarnos que los lugares más castigados por los terremotos se encuentran precisamente en el Pacífico. Estas grietas del suelo marítimo señalan síntomas peligrosos que fuera de toda duda nos están advirtiendo sobre la proximidad de una gran tragedia. Los tiempos del fin ya llegaron y estamos en ellos. La espada de la justicia cósmica pesa amenazante sobre la cabeza de la gran ramera, la humanidad. Es urgente saber que existe todo un conjunto de grietas en lo profundo de los mares y que esto es el resultado concreto de una acción geológica de tipo mundial totalmente definida. 10. Algunas de esas grietas son ciertamente ya tan profundas que hasta han logrado poner en contacto el agua exterior con el fuego interior de la Tierra. En estos instantes de crisis mundial se está produciendo dentro del interior del organismo planetario, vapor de agua a tal presión, que seguramente llegará el día en que ninguna montaña por poderosa que sea podrá resistirla y volará por los aires, hecha polvo como ya lo profetizó Mahoma en el Corán. Los terremotos en serie ya comenzaron y serán cada vez más y más intensos, y las ciudades caerán como castillos de naipes, hechas polvo, y la tierra se tragará a toda la humanidad. Esta humanidad está perdida, ya no tiene remedio, debemos reconocerlo y por lo tanto debe perecer. Por lo pronto, y como para ir comenzando con la gran catástrofe, es ya innegable que la costa chilena se está hundiendo y que otro tanto viene sucediendo en diversos lugares de este afligido y martirizado mundo. Los expertos saben muy bien que en diversos lugares del Atlántico y del Pacífico, el mar ha perdido profundidad porque el fondo se ha venido acercando cada vez más a la superficie, a consecuencia de la interna presión que ha producido un hinchamiento en el fondo marino. Los científicos saben muy bien que mientras las montañas se hunden, el fondo del mar se levanta. Grandes volúmenes de agua están ya fuera de toda duda en contacto con el fuego líquido que corre por el interior de la Tierra y el resultado no se hará esperar mucho tiempo. Las presiones y vapores tienen que producir inevitablemente una intensiva actividad volcánica acompañada de terribles y espantosos terremotos y grandes maremotos. La presión del interior de la Tierra es ahora horrible y lo peor del caso es que está aumentando minuto a minuto.
El instante culminante se acerca, la presión interna tendrá que llegar inevitablemente a su límite máximo, la catástrofe está ya para suceder, cualquier fenómeno exterior puede producir el final, tal vez una explosión atómica, el paso de cualquier cuerpo celeste que se acerque demasiado, un fenómeno de atracción solar y lunar debidamente combinados, etc. La explosión en el fondo de los mares será espantosa. Por el humo y las cenizas, el sol se verá negro como silicio, y la luna parecerá roja como sangre, debido al fuego que se levantará de la faz de la tierra. La espada terrible de Damocles aparece amenazadora sobre la cabeza horrible de la gran ramera, cuyo número es 666. Los pecados de la gran ramera han llegado hasta el cielo, y la espada flamígera de la justicia cósmica la herirá de muerte. Caerá Babilonia la Grande, la madre de todas las fornicaciones y abominaciones de la tierra, porque todas las naciones han bebido el vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido por ella, de la potencia de sus deleites. Esta perversa civilización de víboras, esta gran Babilonia, será quemada con fuego, porque resultó millones de veces más corrompida que la Atlántida. La gran Babilonia, la abominable civilización moderna, se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Se estremece el mundo con sus terremotos, los peligrosos síntomas de la gran tragedia anuncian una catástrofe, y varias catástrofes peores, 1000 veces peores que aquellas que acabaron con la 11 Atlántida. Capítulo 5. La ciencia atómica. El átomo es en sí mismo un universo en miniatura, todos los procesos mecánicos que se realizan en el fondo del átomo, se repiten en nuestro sistema solar. Las investigaciones atómicas han evidenciado que en las externas regiones del átomo existe una verdadera nube de cargas eléctricas negativas de electrones, los cuales disociados de los átomos, se aglomeran en densos raudales para formar todas las corrientes eléctricas. Mucho se ha investigado del átomo y asombra y maravilla. El centro vital de ese pequeño mundo esférico es el núcleo de carga positiva. Alrededor de ese misterioso núcleo gravitan los electrones, en la misma forma en que los planetas gravitan alrededor del Sol. No cabe duda alguna de que el núcleo atómico posee una carga eléctrica considerable, que utiliza para retener bajo su dominio, pero a respetable distancia, todo el cortejo de electrones periféricos. El núcleo es el corazón mismo del átomo, y ya se adivina que dentro de ese corpúsculo nuclear, básico, fundamental, debe existir un mecanismo vital que está todavía por investigarse. Toda la razón de ser de ese universo en miniatura llamado átomo, se encuentra en el núcleo. Toda la herencia del átomo y su porvenir reside precisamente en el núcleo. Gracias a este corpúsculo central, puede explotar el átomo, o por el contrario, cambiarse en otros tipos atómicos. Los físicos admiten en la hora actual, dos constituyentes fundamentales de los núcleos: el protón y el neutrón. A todas las luces resulta absolutamente claro que el protón es el núcleo básico del hidrógeno, es decir, la parte más central del más ligero y del más sencillo de todos los elementos conocidos, el hidrógeno. Ya el científico Prout admitía en su tiempo que los diferentes elementos de la naturaleza están formados por condensaciones del más sencillo, el hidrógeno. Existen 12 hidrógenos fundamentales que corresponden a 12 categorías de materia contenidas en el universo, desde el absoluto hasta los mundos infiernos, simbolizados por el Dante en su Divina Comedia, y que se encuentran situados en el reino mineral sumergido, en el interior de la Tierra. Resulta también interesante estudiar el segundo constituyente de los núcleos, el antes citado neutrón. Tiene el mismo peso que el protón, es decir, que el núcleo del hidrógeno, pero, a diferencia de todas las partículas conocidas por la ciencia hasta ahora, resulta curioso que no tenga carga eléctrica. Es un corpúsculo neutro, debido a eso se le dio el nombre de neutrón. Nosotros los gnósticos, después de haber descubierto los tres aspectos de la energía eléctrica, después de haber clasificado esos tres modos de la electricidad con los términos positivo, negativo y neutro, hemos considerado al neutrón como cargado de electricidad neutra. Eso de la electricidad en estado neutro y estático dentro del neutrón puede que no aparezca bien claro para los científicos modernos, pero tarde o temprano tendrán que evidenciarlo. Uno de los enigmas más grandes para la ciencia atómica actual, es el de los electrones.
Si aún ni se conoce el mecanismo íntimo del núcleo atómico, mucho menos se conoce la intimidad del electrón. Existen electrones negativos y electrones positivos, y esto ya no es un secreto para los científicos, pero nada se sabe sobre el mecanismo interno de los electrones. 12. El animal intelectual falsamente llamado hombre ha logrado fraccionar el átomo, para liberar energía, pero afortunadamente no conoce el mecanismo interno del electrón dentro del cual reside.